la verdad es que sí, era pues muy amante de lo que hacía mi madre y naturalmente que realmente está la imagen allí. Hola. Sí, y ahí te podemos ver y escuchar perfectamente. Ya, bueno, entonces te digo, él no es un literato, ¿no? Pero de todas maneras tuvo una gran afición siempre por los libros, por la lectura, por la literatura, y esa fue la influencia de mamá. Lo básico fue la influencia de mamá. Ella nos enseñó a leer tempranamente. Yo siempre cuento la historia de que cuando yo fui a la escuela, yo ya sabía leer y escribir, pues a los 5 años mi mamá me había enseñado, pero no me puso en el jardín porque tenía prejuicio contra el jardín de infantes, que así se llamaba el kinder en esa época. Y me puso directamente en la escuela y ya tenía 7 años cuando fui a la escuela. Y el profesor de la escuela puso en la pizarra unas letras, la B, la C, la D, la F, la G. Y preguntó si es que alguien podía leer, claro, entonces el monito bien entrenado, yo. Y leí la B, la C, la D, la G, la F. Y me dijo, no, nada de eso. Es la B, la D, la J y la F. Y se me olvidan de todo lo demás. Y claro, yo me olvidé, ¿no? Volví a leer creo que a los 2 años, más o menos. Logré volver a leer. Eh, no sé, pues era un sistema de Este otro aprendizaje nuevo medio raro. método, ¿verdad? ¿Ah? Hola. O sea, es como que otro método con el que tú estabas acostumbrado con tu madre, tal Pero vez de primer acercamiento, como nos decías. bueno, el primer grado fue muy duro, digamos, pero en el segundo año me encontré con un profesor maravilloso que era muy amante de la literatura y entonces se aprovechó de todo lo que yo más o menos sabía y me hacía recitar los poemas delante de los chicos, me hacía recitar a veces delante de todos los alumnos de la escuela y pues eso me devolvió, digamos, la seguridad en el plano de la literatura. Y justamente de que estamos hablando sobre estos primeros pasos, sobre estas primeras participaciones tuyas, tal vez recuerdas cuál fue ese primer trabajo tuyo, tal vez el primer cuento que lo escribiste, no necesariamente publicado, sino más bien el primer acercamiento que tú dijiste, ya tengo un producto maduro. Sí, bueno, ahí hay una anécdota muy curiosa y es que cuando yo estaba en cuarto grado de escuela, más o menos a los 10, 11 años, el profesor nos dijo que preparáramos un texto para un periódico mural por el Día de la Madre. Y yo escribí un pequeño poema muy buriladito para la época, ¿no? Muy pulido. Y le llevé. Y vio y dijo, esto es copiado. Yo juré que no era copiado. Y me dijo, no vale para el periódico mural, no entra al periódico mural. Entonces yo todo lloroso fui donde mi mamá, le leí el poema y pues mi mamá también lloró, toda una historia de lágrimas. Y cuando el profesor me dijo que tenía que escribir otro texto para el periódico mural, me negué, capricho de los 10 años, digamos. Ese fue el primer texto del que tengo una memoria clara, digamos, ¿no? Después pues ya vino un poco la cuestión del colegio. En el colegio escribí en varias ocasiones para presentar en concursos, me mencionaron en algún caso. Y ya cuando estuve en el quinto año de colegio gané un concurso acá en Cuenca. Eran los Juegos Florales del Colegio Garayco, que en ese momento era lo más importante a nivel colegial acá. Y pues, como quien dice, eso fue una apertura de una puerta hacia algo distinto, que era ya la cuestión literaria. ¿Y cómo fue tu primera experiencia ya publicando dentro de una editorial? ¿Cómo fue ese nexo entre el Jorge que nunca publicó y este nuevo Jorge que ya empieza como su carrera de literato? Bueno, te cuento que del concurso del Garayco se hizo un folleto. Se hizo un folleto con los dos poemas triunfadores, un poema en prosa de Luis Enrique Valareso y el poema en verso mío, que era algo así como un poema apocalíptico, digamos.
que hubiera estado bien para esta época, que se llamaba Nuevos Salmos, de la antigua angustia, de la misma pena, alguna cosa, no me acuerdo exactamente, pero eso se publicó en folleto. Y luego, pues, lo que siguió fue la publicación de la nueva canción de Ulises y Orfeo, que ahora se vuelve a publicar y que se va a presentar el 25, en forma digital, ¿no? Y eso fue bondad del alcalde de Cuenca, Alejandro Serrano, que me dijo, ¿usted que está escribiendo mucho? Le dije, sí, sí, estoy escribiendo. Sí, tráigame algo para publicarlo en el municipio. Yo tenía unos 23 años más o menos, y le llevé la canción de Ulises que yo había escrito unos 3 o 4 años antes. Y se publicó con bellas ilustraciones de Fabián Landívar y con un hermosísimo prólogo del mejor crítico de Cuenca, Alfonso Carrasco. Entonces, digamos que fue una manera como de entrar con pie derecho en la publicación, ¿no? No era así una cosita inocente ni no muy trabajada. 50 años después se sigue leyendo la canción de Ulises, entonces yo creo que debe tener algún valor, ¿no? Así es. Luego, pues las instituciones culturales me publicaron al principio mis cosas, mis cuentos, 2 volúmenes de cuentos en la Casa de la Cultura, Los tiempos del olvido y El círculo vicioso. Después, en el 76, gané el premio Aurelio Espinosa Poli, era la segunda convocatoria. La primera la había ganado Iván Egues con la Linares. La segunda convocatoria la gané yo con María Joaquina en la vida y en la muerte, mi primera novela. Y eso pues ya me dio un ámbito un poco más nacional, porque yo cuando tenía 22 años había ganado ya un concurso nacional con una obra de teatro, pero eso quedó inédito. En cambio, María Joaquina sí se publicó y se difundió porque la puse hacia las cosas muy bien hechas en esa época. Y justamente te quería hablar sobre esta novela de María Joaquina en la vida y en la muerte. Es una novela que se la cataloga como experimental, un poco avanzada al tiempo, ¿verdad? Como que adelantada. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de esta novela justamente que te hizo acreedor del premio Aurelio Espinosa Pol. Bueno, María Joaquina le han clasificado de muchas maneras. Algunos dicen que es una novela histórica. Yo no creo que sea una novela histórica realmente, porque hay mucha ficción, ¿no? Hay mucha cosa inventada, digamos así. Y pues de alguna manera los personajes principales remiten a algunos personajes de la historia, eso sí, y no solo los principales, sino también los secundarios. Por ahí aparece la sombra de Eloy Alfaro, la sombra de Montalvo, en fin, en algunos de sus personajes. Era la época de auge del realismo mágico y entonces de alguna manera María Joaquina se inscribe también en el realismo mágico. Y se escribía mucho experimentalmente, con alteración de la secuencia narrativa, y en María Joaquina hay mucha alteración de la secuencia, se va del principio al fin, se pasa por el medio del acontecer, se vuelve, en fin. Es un poco dura de lectura, incluso ahora es un poquito dura para los chicos, ¿no? A veces los chicos me consultan, dicen, estamos leyendo este libro, ¿cómo podemos entender esta cosa que va y viene la situación? Y entonces yo les he explicado que en la época en que se escribió María Joaquina, pues había mucho de experimentalismo y que la novela está dentro justamente de ese experimentalismo que se daba en toda Latinoamérica. Ha tenido suerte porque, pues, tú sabes, de 76 acá han pasado ya 44 años y sigue, pues, leyéndose, sigue conociéndose, difundiéndose, comentándose, ignorándose también, ¿no? Es obvio eso. Hay ciertos profesores, ciertos críticos que deciden ignorar el libro y lo hacen, están en su derecho, ¿no? Y cuéntanos un poquito más sobre esta obra y muchas obras, ¿no es cierto?, que ya se han vuelto como referentes, de hecho, de la literatura ecuatoriana. Ya te convertís como un referente de lo que es la literatura ecuatoriana, como nos dices, te están estudiando en los colegios, te están estudiando en las universidades. Y cuéntanos un poco de tus numerosas obras, ¿cuál es la que más cariño le tienes y por qué será eso? Bueno, yo digo, los padres quieren a todos sus hijos, algunos pueden ser muy guapos, otros pueden ser feitos, pueden ser los unos muy altos, fornidos, los otros así,
unos desvalidos y feitos. Pues bueno, yo no tengo preferencia por ninguna de mis obras, las quiero a todas por igual, todas son fruto de un sacrificio, de un tiempo dedicado a la escritura. Yo soy muy maniático en eso, yo escribo y escribo y escribo, aún incluso en esta época de pandemia he estado todo el tiempo escribiendo, ¿no? Y entonces, para mí la escritura es un oficio, simplemente. Y desde que me jubilé de la universidad, yo me he dedicado la mayor parte del tiempo justamente a la escritura. Yo pienso que en la escritura lo básico es un buen conocimiento de la lengua y pues una capacidad imaginativa para ir creando, ¿no? Las dos cosas se juntan, las dos cosas son la base de cualquier creación literaria. A mí me preocupa un poco porque a veces trabajo con la gente joven y yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con la cuestión de la lengua. A veces los jóvenes son un poquito descuidados en el asunto lengua. He notado eso. Pero en realidad uno va adquiriendo conocimiento de la lengua a lo largo del tiempo. Pero es indispensable. Es indispensable. No puedes hacerte pintor si no conoces los colores, si no conoces las materias primas. No puedes hacerte músico si no sabes algo de sonido, algo de las notas, las combinaciones, etc. Entonces, como la literatura es un oficio como cualquier otro, pues tiene que conocerse los materiales con los que trabaja. Por otro lado, siempre dicen, lo suyo se parece a lo de fulano de tal, a lo de mengano. ¿Por qué no? Pues no. Yo no creo, digamos, en un tipo de literatura que nace así de pronto, espontáneamente. Yo creo que están los padres literarios, Construcción. son los grandes autores que uno ha admirado a lo largo de la vida. No dice, voy a imitar a este autor, no, eso no. Pero pues esos grandes autores dejan su huella, ¿no? en lo que uno hace, ¿no? Yo tomo por caso, digamos, en García Márquez, las novelas primeras, de las novelas primeras, la, la mala hora me parece que es esta que se transcurre prácticamente todo el tiempo en velorio. Esa novelita es hija de Faulkner, ¿no? Absolutamente hija de Faulkner. Porque un gran autor como era García Márquez podía tener una gran afición por Faulkner y de hecho la tenía, digamos, ¿no? Y eso se reflejó en esta novelita. Yo creo, como digo, que uno tiene abundantes padres literarios en lo que hace. Y no conscientemente, ojo. Exactamente. Y justamente, ¿cuáles serían esos padres literarios para Jorge Dávila? Tal vez en la poesía, en relato, ensayo. ¿Cuáles son esos referentes que siempre están presentes al momento de crear tu obra? Bueno, en la prosa yo he tenido siempre una preferencia muy grande por los autores franceses, ¿no? Mucho, mucho. Yo he sido siempre admirador de Flaubert. A mí, las novelas de Flaubert, Madame Bovary, Salammbô, la educación sentimental me parecen realmente fundamentales. Entonces, de alguna manera, la sombra de Flaubert se ha de ver reflejado en alguna de las cosas que yo he escrito en relato, ¿no? En cuanto a la poesía, para mí los grandes poetas que pueden de alguna manera haber dejado, aunque sea una pequeña huella en mí, son también los poetas franceses. Yo he sido amante de Valéry, el Cementerio Marino, amante de Claudel y las grandes odas. Y en la poesía ecuatoriana yo tengo siempre una preferencia muy grande por Carrera Andrade, por Escudero, ¿no? Incluso tengo un cuento que se llama La señora que leía Escudero y se citan reiteradamente algunos textos de Escudero y es un cuento de hace más de 30 años. Entonces, yo creo que ellos, y David Ledesma, a quien yo admiro profundamente, todos ellos han ido dejando una huella en mí, evidentemente, ¿no? Yo creo que el teatro más bien es un poco más libre, ¿no? Yo no le veo parentesco a mi teatro con ningún autor, ¿no? Definitivamente. Era parte de la práctica, porque estuve 10 años ligado al teatro como actor, como director y como dramaturgo, porque yo tengo 7 obras de teatro que se han estrenado y muchas de ellas fuera de aquí, ¿no? Y pues todo lo que yo he escrito sobre teatro es casi fruto de la práctica.
del tiempo que viví ligado al teatro. Esa es más o menos un poco mi historia, digamos. Y en cuanto a la ensayística, pues no creo tampoco que haya tenido maestros específicos. He admirado siempre, por ejemplo, la forma magnífica de escribir en prosa, una prosa que no es precisamente ficcional, de muchos autores latinoamericanos. Y para mí ellos han sido los fundamentales, empezando por Alfonso Reyes, ¿no? Realmente yo he sido muy adicto a la prosa no ficcional latinoamericana y española. A mí me parece fascinante, por ejemplo, Ortega y Gasset, me encanta Damaso Alonso. eh, pues todos ellos puede que hayan dejado alguna huella en mi ensayística, que es quizás la parte menos conocida y menos favorecida de mi obra, pero en la que yo permanezco siempre, porque yo creo y sostengo que una columna de periódico es una práctica y una teoría y práctica del ensayo, del microensayo, ¿no? Yo llevo pues años de años escribiendo en la sección de opinión del Mercurio y siempre he tenido un tinte cultural en ella, digamos. Incluso mi columna se llama Rincón de Cultura. Y cuando escribí en Hoy también tenía un tinte cultural y cuando escribí en El Comercio también, ¿no? Entonces, y en las revistas, cuando alguna vez he colaborado, pues el tema nunca ha sido de política, nunca ha sido de temas varios, sino ha sido siempre de cultura. Justamente nos hablas, Jorge, de este oficio del escribir, el escribir y el escribir. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo es un día para un escritor? ¿Cómo le llevas tu día? Bueno, ¿Escribes absolutamente todos los días? mande. ¿Escribes absolutamente todos los días? Sí, eso sí. Incluso cuando estoy enfermo, simplemente garrapateo en un cuaderno, cosas que después no puedo entender porque tengo muy mala letra, siempre tuve muy mala letra, ahora peor. Pero todos los días escribo algo, aunque sea una frasecita, a veces es un pequeño cuento, a veces el esbozo de una obra más extensa, pero todos los días estoy siempre en el oficio, siempre, siempre. A veces simplemente revisando cosas anteriores, ¿no? Cosas que han estado, pues, durmiendo en mis archivos y que un buen día digo a lo mejor vale la pena publicar, ¿no? Entonces, esa es Cuéntanos qué, la historia de un autor que imagina cosas, que pule cosas y pues que tiene que ser constante, ¿no? Un escritor de oficio tiene que ser constante. Yo no creo en el escritor que escribe una novela cada 50 años, no, ni de broma. Para mí es cuestión de constancia, es cuestión cotidiana. Y yo no digo que se publique todo lo que se escribe, no, eso tampoco. Pero pues es un ejercicio que hay que hacerlo cotidianamente, todo el tiempo. Para mí, las justamente, mejores horas son las de la noche, ¿no? Para escribir, las mejores horas son las de la noche. Yo uso la máquina entre el día para comunicarme, para responder a algunas inquietudes, para estar en contacto con mi familia, con mis amigos, pero de noche, sobre todo, la uso para escribir mis cosas. y justamente, Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tienes dentro de lo que sería las nuevas publicaciones? Quizás tienes algo en mente para sacar próximamente, para publicar. Bueno, he pensado que hay un tomo de teatro que está listo. Hay unas 7 obras más o menos, todas cortas, algunas muy breves, intensas, que no me acabo de decidir, digamos, por esa, pero que es de los mejores textos que yo he escrito, según me he dado cuenta al revisarlo. Y lo que pasa es que se parece mucho a una obra mía que se llama El barco ebrio, que es la historia poética y ficticia de Rimbaud y Verlaine. Y esta otra obra
eh, que se llama Amargos Adioses. Tiene un poco, digamos, el mismo esquema, ¿no? Y eso qué sé yo, me da un poco de temor de repetir las cosas y por eso es que la he dejado de lado, pero yo creo que es un buen trabajo. Ese tomo de teatro es una deuda pendiente. Tengo varios tomos de poesía que he ido completando en este tiempo. Unos 3 están completos, tienen más o menos unas 150 páginas cada uno. Y he escrito cuentos nuevos, pero no tengo todavía una recopilación, digamos. Eh, Serían 2 tomos de cuentos, ¿no? 2 tomos de cuentos. Unos cuentos de la tercera, he pensado llamarlos, porque son cuentos ya de la edad madura, digamos. Y el otro todavía no tiene un título, pero hay algunas piezas ya, algunas que están listas. Eso sería lo que tengo en proyecto, no sé si llegue a publicarse o no. Pero como tú decías, justamente de este ejercicio del escribir y el ir puliendo, ¿verdad? Miren, sabemos que Jorge también ha estado preparando grandes obras de teatro. Entonces, a la expectativa de tu próximo lanzamiento, estoy seguro que todas las personas también están esperando igual una publicación de tu parte. Y para finiquitar con este encuentro, yo quería también hablar un poco sobre el premio que te otorgaron, ¿verdad? Del Eugenio Espejo. ¿Cómo lo asimilaste tú? ¿Cómo le tomaste este premio sabiendo que ya te volviste un referente dentro de lo que es la cultura dentro del Ecuador? Bueno, mira, yo he recibido a lo largo de la vida muchos premios, muchos. Y los 2 más importantes de otra época son los 2 Aurelio Espinosa Poli. Soy el único autor ecuatoriano que ha ganado 2 veces el Aurelio Espinosa, por María Joaquina, una vez, y otra vez por el tomo de cuentos Este mundo es el camino. Gané el premio César Dávila del Ministerio de Cultura por un tomo de cuentos. Y como te digo, muchos otros premios he ganado a lo largo de la vida. Yo creo que los premios son un estímulo, te ayudan a seguir creando, ¿no? Lo grave es, o sería, pues que recibes un premio y ese es el principio y el fin de tu carrera. Eso sería. Yo creo que hay algunas personas que piensan que el premio es eso, digamos, que ganas el premio y eres el non plus ultra. Y no es así, es siempre un estímulo, ¿no? Yo creo que el premio Espejo es el más importante de los premios culturales que se pueden obtener en el país, porque de alguna forma es un reconocimiento a una tarea de toda la vida. Y lo reconocen a lo largo de la vida que te queda, digamos, ¿no? En ese sentido, el Espejo es muy importante y también muy exigente. Yo, pues, me he sentido tremendamente honrado con ese premio. Hay otras personas que lo merecen con sobra de méritos y pues que yo creo que les irá llegando poco a poco. Pero pues como te digo, no pienso yo que sea el principio y fin de la vida de un autor, el principio y fin de una carrera de escritor o de actor de cultura, porque verás que el premio Espejo da un reconocimiento a la literatura, a la cultura y a la ciencia. En el campo cultural participan músicos, participan pintores, en fin. El año 2016 ganó Beatriz Parra, este año ganó Álvaro Manzano. Y pues el plano de las ciencias es tal vez el que menos conocemos, pero en el 2016 ganó Manuel Cruz, que es uno de nuestros grandes científicos, por ponerte, digamos, casos concretos, ¿no? Eso, muchas gracias, Jorge. Damos por finalizado este encuentro. Espero que haya sido de tu agrado también el poder compartir un momento con nosotros aquí en la Secretaría de Cultura. Esperemos tener noticias muy pronto tuyas. Igual estaremos ayudándote en todo lo que sea posible desde este espacio de literatura dentro del municipio. Cuenta con nuestro apoyo. Y nada más que agradecerte una vez más y agradecerle a todas las personas que
se unieron a esta entrevista. Agradecerles por también su tiempo que nos han brindado. Tal vez, Jorge, si tienes algunas palabras más para Sí, cerrar. por supuesto, sí, yo quiero agradecerles a todos los que han estado con nosotros. Mi agradecimiento especial para Ezequiel, porque yo siento un gran afecto y una gran admiración, porque no es un fotógrafo simplemente, sino es el fotógrafo, realmente es un artista. Y nos honra al estar con nosotros aquí, y por todos los que han venido en esta tarde. Yo tengo ciertas limitaciones con la, con la máquina y no sé exactamente quiénes nomás estaban, pero de todas maneras mi saludo cordial, mi abrazo para todos ustedes. Y para ti, pues David, que te has esforzado tanto. Un gran saludo, un gran afecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Esperemos vernos pronto. Chao, chao. Cuídense mucho. Ya nos estaremos viendo por este espacio o por diferentes espacios. Cuídense mucho. Chao. Chao.